Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 16 de febrero de 2019 con una temperatura de 28 grados 2 décimas y una humedad del 47%. Y bueno, con un día lindo, con una temperatura ya media elevadita, parece que hoy va a ser bastante calor, va subiendo la temperatura estos días. Está anunciado en algunos pronósticos para el martes una lluvia. Dios quiera, porque estamos, si bien ha sido una primavera continua hasta ahora, pero ya hace como 20 días que no llueve y los granos están necesitando ser llenados. Entonces los maíces están espectaculares, pero ya abajo, si los miran cuando vayan por la ruta, van a ver que están secos las plantas. Entonces eso va subiendo y la piga no se termina de llenar. Entonces necesitamos desesperadamente agua. Así es la vida, ¿vio? Parece que uno llorara, pero es como, yo siempre lo comparo con lo que es la comida. Uno puede tener un gran banquete y dentro de 2 días acordarse de ese banquete, pero no tiene un pedazo de pan. Entonces, ¿pero cómo? ¿Y si comiste bien hace 2 días? Sí, pero ya pasó. Bueno, con las plantas y con la naturaleza pasa igual, ¿no? Entonces, necesitamos que sea una cosa más o menos pareja y dentro de lo que se pueda, ¿no? Y después tenemos que tratar de hacer reservas y de prever las cosas. Eso es una parte de la educación que tenemos que tratar de ir instalando como métodos de esfuerzos y de lograr aquellas cosas que nos planteamos como metas. Así que le paso los teléfonos, es para mandar mensajes de WhatsApp 2494-381079. Para hablar por teléfono a la radio es el 02296-453507. Para mandar mensajes de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y aparece esta querida radio nuevo de una serie de pasos que van a ir haciendo. Aparece FM88, después lo cliquean, aparece un disco que dice al aire, lo vuelven a cliquear sobre el aire y después hay un dibujito arriba que lo vuelven a cliquear y ahí aparece la radio. Después, para escuchar estos programas por forma diferida, a través de Facebook, en Manos a la Obra, y ahí están todos los programas, inclusive creo que el último no está, pero el anterior ya está. Así que bueno, acá estamos con ganas de construir futuro, como es la idea de este programa, ¿no? Y siempre tratando de buscar el bien común, ¿no? Es un programa político que no hace, pero es apartidario. O sea, la política es muy linda, es la participación de los ciudadanos en la comunidad, pero no va atrás de ningún partido político. Trato de despertar el bien común, ¿no? Aquellas metas que normalmente nos planteamos, pero que muchas veces hacemos cosas que no son acorde a estos ideales. Quiero recordarles antes de ir con nuestra invitada que han encontrado unos documentos de un señor que se llama Aníbal Saúl Córdoba. Aníbal Saúl Córdoba. Hay un documento de identidad, un registro y un registro de conductor de nacional que lo habilita. Así que están acá en la radio, no sé cuándo llegaron, pero bueno, si lo puede pasar a buscar, por favor, le vuelvo a repetir el nombre, es Aníbal Saúl Córdoba. Así que bueno, espero que esté escuchando o que alguna persona que lo conozca le informe, porque debe estar medio desesperado, ¿no? Es un lío el tema de los documentos. Así que bueno, acá están. Bueno, y entonces aquí estábamos, le decía que tenía una invitada en el día de hoy, que es la abogada Silvia Fernández, con ella, que es la directora de tránsito de nuestro querido pueblo de Ayacucho, y que con ella estuvimos en una reunión este miércoles con el foro de seguridad y bueno, y la señora, la abogada María Gabriela Ollataguerre, que me resulta muy difícil de pronunciar. Ollataguerre, ahí está.
que es de la ayudantía de fiscal, y después estuvo también el comisario Silvio Marín, y después la jefa de estación de acá de la policía local, que es Luciana Martino, ya que Jorge López estaba de licencia, justo estaba terminando su licencia, así que hicimos una reunión con este famoso tema, que es el tema del ruido de las motos, ¿no? El ruido de las motos, y es como una punta, señora, señor, de todo un orden de una comunidad, ¿no? Nosotros somos muy buenos para quejarnos y para hacer una cantidad de cosas, pero tenemos que poner en práctica lo cotidiano, aquello que está bien hecho, pensar a ver cómo son nuestros recursos, de dónde vienen, qué actos todos los días hacemos. Nadie pretende ser perfecto, ¿eh? No pretendo eso, pero tratemos de acercarnos hacia el bien común. Así que bueno, con esta introducción le hago la bienvenida a Silvia Fernández. Silvia, muy buenos días, ¿cómo estás? Francisco, y a los oyentes en general, muy bien, buenos días. Bueno, sí, vos hiciste toda una introducción de esta reunión que tuvimos con parte del foro, digamos que fueron las autoridades cabeceras de lo que es el foro, y con lo que es las distintas patas que podemos tener en cuenta como para llevar adelante y regularizar todas estas situaciones de tránsito en general, y hoy en día lo que más nos preocupa resulta ser el tema motos, que son los más molestos, pero no los únicos. Y a su vez tampoco son los únicos que no andan en regla o en forma legal para circular por nuestra ciudad. Cosa que sí hacen cuando van y salen de las 4 avenidas y las rutas que tenemos de acceso a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sabemos que todos somos hijos del rigor, y ese rigor se cumple cuando vamos a otras ciudades, como puede ser Tandil, Mar del Plata, Buenos Aires, y ahí sí vamos con toda la documentación, con cinturón, con todo en regla. Y eso es lo lamentable, porque siempre, bueno, tenemos que empezar por casa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual, hay que empezar a revisar, porque son tantos los detalles de una vida cotidiana, ¿no? Y que nos hacen a veces muy difícil la vida, y nos ponemos a veces un poco tristes. Acá me mandan un mensaje: buen día, vergüenza ajena, anoche me dio en los pozos de la rotonda 50 y 29, 2 vehículos con cambio de gomas a las 23 horas, gente del torneo viajaba a Tandil a dormir, paré para ayudar, mucha bronca, y un triste móvil para avisar la situación de la ruta. Sí, yo creo que hay todo un desborde, y por ahí nosotros a veces creo que pretendemos también demasiado cuando nuestro cotidiano no está del todo claro, no vamos dejando pasar cosas, suceden situaciones que veíamos, por ejemplo, ¿no? Saltando a otro tema, pero lo que se está hablando de la justicia, vos sos abogada. Sí. Lo que se está hablando de la justicia, qué difícil, qué duro es. Qué vergonzoso. Qué vergonzoso. Qué ¿no? vergonzoso, porque es uno de los poderes que tenemos dentro de lo que es la estructura de un Estado, de un país. Y lamentablemente nos encontramos con que, a ver, yo muchas veces digo que me da vergüenza haber estudiado Derecho. Cuando yo estudié Derecho para ir por derecha y para en tal caso hacer aplicar las leyes como corresponden, y no como siempre hacemos, que estamos tratando de ver cómo desviamos y no cumplimos en su generalidad con la norma. Ahí está, Silvia, lo que planteo como cosa necesaria, la educación, sí, ¿no? Lo que es el fundamental. bien común, porque se aplicó cosas que son fabulosas, la educación. Sí. La educación como herramienta de generarle a un país el desarrollo y el crecimiento. Pero si no se implanta la educación... Educación que implica dignidad humana, ¿no? Claro, la dignidad de la persona. Los elementos para que pueda proyectarse. Para desarrollarse en su vida, para salir adelante, para no considerarse menos que nadie, porque todos somos iguales. Si bien algunos tenemos las mayores posibilidades o mayores anhelos, o, no sé, tenemos más inquietud, más atención, necesidad de mejorar esa educación primaria que fuimos recibiendo. Venimos, sí, también de otra época, ¿no es cierto?, en que a la educación se le daba el sentido y se la consideraba realmente, y se dio el sentido de que
para mejorar tenemos que tener preparación, cosa que hoy en día se exige, pero venimos de muchas generaciones. Se ha permitido demasiado. Se ha permitido demasiado, sí. Y por más que hemos instado el tema de la educación obligatoria, bueno, tenemos que... Existen posibilidades y no hace falta contar con medios excesivos. Hablo en cuanto a lo material, como para poder llegar a una educación básica, no solo primaria, sino también secundaria. Se ha implementado con este cambio que se ha dado en la educación, todo lo que son estas distintas preparaciones de fines, escuela para adultos, y todo eso ha hecho, sí, que muchas personas de acá de nuestra ciudad se han recibido en una edad que no es la que teníamos estructurada como de época de educación, de ir a la escuela, pero no obstante eso, han hecho el esfuerzo, contando con familias a su cargo o con obligaciones de otra naturaleza o característica, y sin embargo han tratado de mejorar y de tomar el conocimiento como para poder después prepararse y llevar, como yo siempre digo, una vida digna, que es el trabajo, el ser responsable de sus actos, el ser responsable de sus quehaceres diarios, de la educación de sus hijos también. Venimos con distintas generaciones que han perdido ese sentido que tiene la educación, que no es más ni menos que el mejorarse uno mismo y estar plantado en una sociedad con una posibilidad de exigencia, de cumplimiento de los derechos y obligaciones que todos tenemos. Sí, me da la sensación como que muchas veces ponemos el carro delante del caballo, ¿no? Y entonces pretendemos cambios, pero no hacemos nada para ello. O sea, este señor que mandaba este mensaje es parte de eso, ¿no? O sea, es las cosas que se deterioran, las cosas que se rompen. Por ahí hay un exceso de peso en los camiones que pasan. Por ahí hay una forma de arreglar esa parte, porque yo recuerdo que ese tramo lo han arreglado por lo menos 5 veces en los últimos 5 años. Se han ido arreglando. El tema es, si bien pertenece a otra órbita de gobierno y en tal caso a la provincia, estamos con la situación de que no remiten el material o no se encuentra material a disposición desde el ámbito municipal. Y desde el área correspondiente se ha solicitado a provincia, en tal caso, visto que es una ruta provincial, autorización para poder cubrir esos baches. Claro. Pero, no, bueno. Y después se hacen arreglos que son, evidentemente hay una manera de hacerlo, yo no sé cómo es porque no soy especialista, sí. Pero acaban de hacer las 2 rotondas que quedaron impecables, durante años estuvieron rotas porque ha quedado ahí una zona de litigio, me acuerdo, sí. de esas 2 rotondas. Es un tramo, el que se arregló en ese sector fue un tramo bastante grande porque es desde lo que implica el acceso 74-29 a 29 y 50. Ese era un tramo que venía también con muchas complicaciones. Estaba hecho bolsa, ¿no? Sí, gente muerta, me acuerdo. Y también con muchos accidentes. Cosas terribles. Que pero también, ahí está perdón, de nuevo, Francisco, pero ahí también tenemos el tema de, amén, de que las rutas en todo el país están peligrosas, riesgosas, tenemos también la imprudencia de la gente. Porque yo recuerdo que para las fiestas, en lo que es el tramo de la 74 hacia Las Armas, a 15 kilómetros de la salida de aquí del acceso Perón, también una situación bastante peligrosa y riesgosa para los vehículos, y ahí pusimos señalización, que en eso colaboramos tanto tránsito como policía, como así también la gente que está con el tema de la obra de agua, nos prestó cartelería para poner en la ruta, y no obstante eso, existiendo móviles que estaban las 24 horas del día, los accidentes se producían. Hubieron vuelcos que, gracias a Dios, fueron sin el riesgo de vida para las personas que iban en el auto. Pero ahí volvemos al tema de la educación. Sí, y si vos te encontrás con carteles que te hablan de cuidado, próximos 100 metros o 200 metros, baches, no leemos nada. Sí. Yo pasé por la ruta y yo veía cómo pasaba la gente. Y realmente el riesgo lo creaban ellos mismos con su forma de proceder. Pues fíjate, Silvia, que cuánto tiempo pasó en que no se hicieron arreglos de ningún tipo, ¿no? Y los fondos que se fueron recaudando, así como los fondos, había bueno, ahora después te lo explico, sí. Pero no iban a donde debían ir.
O sea, tuvimos una organización de personas desde el Estado que se llevaban plata en bolsos. Bueno, Entonces, quizá eso después, por ahí eso es consecuencia, Sí. todo es consecuencia una cosa de otra. Yo entiendo por ahí el oyente, yo también soy un impaciente, yo necesito de cosas, pero Todos lo no somos. está alcanzando la queja, ¿no? Siempre Tenemos exigimos. Claro, pero Siempre tenemos que ver exigimos. cómo lo arreglamos, cómo hacemos esto que todos los días realizamos para el bien común. Empecemos a pensar siempre en el bien común. Este tema de las rutas lo hemos reclamado ante las autoridades correspondientes, tanto lo que es nivel provincia como lo que es nivel nación. Y bueno, siempre se está a la espera de, han llegado algunos materiales como pavimento en frío, creo que no me quiero meter en ese área que no es el mío, pero conforme las conversaciones y las informaciones que hemos recibido, creo que es pavimento en frío que se remitía, pero bueno, no había cantidad como para poder cubrir todo ese área que estaba prácticamente destruido. Por lo tanto, esto que vos haces mención en cuanto a, digamos, el desvío de dinero para determinada obra o para determinada tarea que se ha hecho, bueno, es parte de esto de lo que venimos diciendo, de que siempre estamos buscando por dónde esquivamos, ¿no es cierto? Y Sí, no vamos por el camino correcto. correcto. Si bien muchos caminos tienen curvas, pero no tenemos que crear más curvas que las que existan. Sí, no, seguro. ¿No? Ahí pasaban un reportaje esta semana que lo noté porque me llamó la atención, ¿no? De Alieto Guadañi, que es un genio absoluto, gran profesor, y hablaba de datos concretos del mundo, ¿no? Y de lo que es la educación. Y comentaba, que lo quería compartir con ustedes, señora, señor, que los sueldos de los docentes son los más bajos en una comparación que se hizo en el mundo de 38 países. La Argentina está en el número 37. Ya fíjense lo bajo que están los sueldos. Sin embargo, estos países son tomados, por ejemplo, Suiza o Luxemburgo, tienen 25 alumnos por profesor. Chile tiene 20 y la Argentina tiene 16, en general, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, La Rioja tiene 6 alumnos por profesor. Entonces, claro, ahí aparece lo que es la cuestión de la eficiencia, cómo administramos eso. Entonces, si bien el sueldo es bajo, el presupuesto en educación es uno de los más altos en el mundo. Fíjate cómo ahí vemos la desproporción, ¿no? Aparecen o la mala distribución. De vuelta las valijas, ¿no? O sea, siempre cuando hay algo que falta, hay que ver que se puso mal. O sea, hay algo que se está haciendo mal. Yo entiendo todo. Quizá el bolso en el que se llevaba tenía un agujero y se perdió. Claro, ¿viste? Siempre hay algo, pero el problema es que si no empezamos a pensar de que todo tiene un orden, la atención del hijo va a ser después, el día de mañana, la realización de un ciudadano ejemplar. Hay un viejo dicho de la época de los griegos que decía, educad al niño y no hará falta castigar al hombre. Así es, ¿no? Así es. Entonces, volvemos, aunque parezca sonso, y por ahí yo sé que la gente está en emergencia, yo sé que hay una angustia general, pero hay una sola manera de hacer las cosas que son bien. Entonces, nos va a tocar desarrollar un camino que va a ser duro y va a ser difícil, pero es hora que empecemos a tomarlo. Sí, ¿no? Que empecemos a tomar conciencia. Y en lo que vos decías de educación, a ver, nuestra educación en general, en tiempos pasados, fue siempre de un alto nivel. Teníamos también las universidades. La Universidad de Buenos Aires contaba entre las primeras universidades de América Latina en cuanto a el nivel educativo. Y hoy en día, bueno, nos encontramos también con el famoso tema de muchos requerimientos de profesionales que se dice que se exceptúan profesionales recibidos en tales o cuales universidades. Eso ya nos marca la degradación que hubo en la preparación de los profesionales nuestros, ¿no? Y en todas las áreas y en todos los órdenes. Sí, es importante empezar a poder
diferenciar los puntos, porque uno cree que es fácil solucionarlo, ¿no? Me falta plata, entonces Nada bueno, es fácil. tomamos de allá y ya está. No, bueno, nada. si fuera tan fácil, No yo estaríamos sería ministro de muchas Economía. veces en las situaciones en las que estamos, Claro. en las que nos hemos encontrado y en las que continuamos y de las que no aprendemos. Porque de una forma u otra siempre volvemos a las mismas temáticas erróneas aplicadas, ¿no? Sí, y después esta idea del líder político de querer repartir plata, ¿no? Que se ha instalado durante muchos años. Yo pude vivir bien durante el gobierno de fulano, ¿no? O La fulana. dádiva no sirve. Entonces, bueno, fantástico. Es lo mismo que usted tenga su casa, ¿no? Entonces tiene un apremio económico y la verdad que está medio complicado y no sabe cómo hacer y está desesperado. Conocemos todos la angustia como es. Y entonces dice, bueno, vendo la casa y entonces de esa manera voy a tener para pagar la cuenta que tengo y todo va a pasar desapercibido. Y bueno, está bien, vendió la casa, pero el problema es el ingreso, no haber vendido la casa, porque la casa van a pasar unos años que va a haber una tranquilidad, la hija va a tener el teléfono que quería, se va a comprar las botitas que quería. Lo que pasa es que ante una situación desesperada como para poder salir adelante, cometemos muchas veces muchos errores, ¿no? Que terminan siendo horrores después. Pero y pero a lo que me refiero es que por ahí, desde afuera, la gente los ve que están fantásticos y en realidad se están comiendo capital. Sí, esa sí. reserva que había, ¿no? Sí. En vez de ser más austeros y no comprar el teléfono innecesario o la cosa que no era tan importante. Sí, el no excederse y no ir más allá de lo que uno puede. Sí, exacto, ¿no? O sea, uno si cobra 10 y trate de gastar 8. Es en general lo más prudente. No sé si es divertido, no sé si es apabullante para el vecino, que yo me compré tal cosa, que estamos en ese tipo de Lo que pasa es que estamos en una sociedad competitiva y bueno, siempre queremos ser más que el otro. Por ejemplo, yo creo que el tema de las motos es también algo de eso, ¿no? Es el querer sobresalir, el querer llamar la atención, el considerarse que con eso, con molestar al otro, pues yo siempre digo, a ver, las motos son divinas, andar en moto es fantástico. Sí, es una sensación lindísima. Yo he andado en moto, es una sensación de libertad terrible. Pero no tenemos por qué embromarle la vida al otro. Esa colocación de los caños de escape. ¿Qué interés tiene? Llamar la atención. ¿Y llamar la atención por qué situación? Porque donde le tienen que prestar atención no se la prestan y entonces molestamos a la comunidad entera. Me parece que no es la forma. Vuelvo a decir, el disfrutar del andar en una moto, en un auto, es divino, pero sin perjudicar al resto. Pero lo que sucede, sin perjudicar Silvia, a la comunidad es que toda. No estamos acá juzgando el hecho de usar o no moto. O sea, si uno No. tiene las cosas en orden, es fantástico y para eso está y es legal andar y está todo bien. O sea, hay gente que le encanta andar en moto, bueno, fantástico. Hay gente en Buenos Aires que está en Capital que van en moto para evitar los grandes tránsitos, los atascamientos de vehículos. entonces van con su traje, con el casco puesto. Y bueno, está bien, yo qué sé, está todo bien. El Ahora, tema es andar que, en regla y no y respetar al otro. Claro, Fundamentalmente es el respeto hacia el fíjate otro. cómo eso se vuelca a lo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Esa actividad que sea lucrativa para una comunidad, no para un grupo de gente que valijea, ¿no? O sea, el que valijea seguramente mostrará y enrostrará una riqueza fabulosa y andará como Fariña en los aviones particulares haciendo grandes casamientos en Punta del Este, pero el tipo era un delincuente, era un ladrón, ¿no? Y entonces todo el mundo encantado porque el ladrón tenía una Ferrari. Entonces es un ídolo. ¿A dónde ponemos nuestros ideales? Sí, pero hay que fijarse en lo que terminó ahora. Sí, por supuesto. Porque esas situaciones, de una forma u otra, tarde o temprano, en nuestro país casi siempre tarde. Pero ¿cuánto nos costó? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos está costando? O sea, ese camino que hemos perdido hace tantos años nos está costando la vida. O sea, yo soy un productor agropecuario que no tengo por qué estar acá. O sea, ¿por qué me viene la preocupación y la participación en esta comunidad? Porque veo que hay una necesidad que debemos compartirla. Es simplemente eso. O sea, no vayan a creer que a mí que tengo vocación de locutor. No. Nunca pasó por ahí. No, quizá la vocación que uno tiene es el de prestar un servicio a la comunidad y que la comunidad sepa interpretar
y sepa entender qué es lo que uno quiere por el bien del otro, no por el bien propio. Pero bueno, vamos a seguir con esta interesante conversación. Les recuerdo que estoy con la abogada Silvia Fernández, y que es la directora de tránsito de Ayacucho. Y bueno, y ahora vamos a una pausa publicitaria, vamos a escuchar un tema de Johnny Mathis, I'm Coming Home, estoy volviendo a casa, así que espero que les guste. Ya volvemos. Bueno, continuamos con el programa. Les recuerdo que estoy con la abogada Silvia Fernández, directora de tránsito de aquí de Ayacucho. Y bueno, y tratando de pensar un poco cómo reordenar todo aquello que tanto nos aqueja y nos quejamos, ¿no? Entonces tenemos que ir solucionando cosas, pero también debemos tratar de comprender de que las cosas que nos suceden es la consecuencia de algo que no hemos hecho o que hemos hecho mal. Entonces, si la justicia no anduvo, es porque no se estuvo atrás de la justicia. Si la educación ha fallado en los últimos 20 años porque no tenemos los días mínimos de clase, viene funcionando hace muchos años, fallando los padres, los maestros, toda la estructura del Estado, toda la estructura particular. Hemos confiado en un aparato que se ha transformado en estafador. La comunidad se ha vuelto estafadora. Entonces, es un problema esto, porque todos queremos seguir con el relato de la queja, pero no queremos modificar aquello que hacemos mal. Entonces, ¿cómo se les ocurre que puede llegar a funcionar? Tenemos, por ejemplo, no imaginemos, una familia que se esfuerza mucho con sus hijitos que van al colegio, los controlan, los siguen. Estoy leyendo un libro, ¿cómo se llama? Educando Esperanza. Creo que se llama así, pero no lo tengo acá encima. Pero bueno, de Victoria Sorraquín, que es bien interesante, y justamente habla en el libro de lo que es la atención que se le hacen a veces a los chicos, lo que le hicieron a ella cuando ella era chica, y las consecuencias después de ser una persona productiva que va tratando de buscar algo justo, que trata de ver de qué manera ayuda, colabora, forma equipo, ¿no? Y va teniendo, obviamente, ese chico un interés, un deseo de superarse. Por otro lado, tenemos una familia que no estoy criticando con esto, ¿no? Pero estoy viendo simplemente una escena que pretendo compartirla con ustedes. Otra familia que por motivos adversos de algún descuido, de alguna mala suerte, de algún tema de educación que no lo han podido superar, pero que se ha dejado estar. Y entonces el hijo no concurre habitualmente al colegio, los padres no le importan, no lo atienden, y va creándose toda una situación de pobreza de estructura, ¿no? De pobreza de educación. Y claro, se empiezan a tomar caminos de la vida, pero el camino de la vida muchas veces no es el adecuado, ¿no? Porque entonces yo tengo que subsistir, y bueno, si tengo que subsistir necesito unos mangos y me voy a vender droga, y entonces la droga es rentable. Fíjense cómo uno va pudiendo entrar en situaciones que son realmente muy, muy peligrosas, que después llevan a la conclusión nefasta y terrible de alguna muerte o lo que sea, y entonces ahí de vuelta, es injusto, ¿y por qué a mí? Y que entonces yo no tenía. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo descuido. Es una sociedad que no se atiende. No estoy criticando a nadie, sino simplemente mi propuesta es mezclar y dar de vuelta, ¿no? Empezar a decir, bueno, es lo que tenemos. No tiene un mango, no tiene ayuda. Bueno, tratemos de ver cómo lo hacemos, pero ponga algo de sí. Sí. No nos quedemos en el mero llanto. El no esperar que siempre el otro lo haga, sino que tenemos que empezar nosotros mismos. Exacto. ¿No es cierto? Somos nosotros mismos quienes tenemos que salir adelante y poner todo nuestro esfuerzo para hacerlo. Y sí, hay una. Esta semana también pasaban un informe desde la Unión Industrial, por ejemplo, que hay 6 millones de personas que aportan al sistema. Sí. Y hay 20 millones que cobran del sistema. ¿Ustedes creen que esas 6 millones de personas pueden seguir esforzándose de la manera que lo hacen?
las 20 millones, ¿qué están haciendo? Una desproporción terrible. ¿No? Entonces aparecen lisiados por enfermedades que no existen, ha aumentado el porcentaje de la población que tenemos lisiada es mucho mayor que cualquier país en guerra. Y sin embargo acá hemos repartido jubilaciones a troche y moche que son muy, muy simpáticas, sí, yo qué sé, y la verdad que a cualquiera le viene bárbaro que le regalen plata, pero... Sí, jubilaciones o pensiones por discapacidad, claro, ¿a eso te referís? Sí. Sí. Entonces, todo eso lo paga el aparato. O sea, por ahí en una de esas, claro, uno se pone contento con eso y mientras tanto, de vuelta los bolsos empiezan a circular, ¿no? No hay nada que sea gratis. El aire no es gratis, no hay nada gratis. Todo tiene un costo, todo se contamina. Hay que tener cuidado, hay que estar atentos, ¿no? Y lo fácil siempre tiene un trasfondo de otro requerimiento u otra exigencia, ¿no? Y sí, es mucho más fácil salir a jugar a la pelota a la calle que irse a meter en un colegio y quedarse 8 horas adentro. Pero más allá de lo fácil que parezca, los padres debemos tener responsabilidad sobre ese joven que está creciendo, que necesita nutrirse. Y no lo estamos alimentando. No, andar a jugar a la pelota a la calle. No, salí de acá, no, déjame tranquilo, no me molestes. Está bien, yo entiendo que la gente tiene complicaciones, que tiene líos, pero empecemos a ver qué estamos haciendo con nuestros hijos, ¿no? Sí, como dijimos, creo que al inicio, el tema de prepararlos para el futuro, ¿no? Exacto. Y el futuro próximo, porque esta preparación educativa la necesitan ya para salir a ser hombres de bien, al ser una persona digna, que es lo fundamental. Creo que lo dije antes también, la dádiva no sirve, porque todo aquello que se obtiene fácilmente tiene consecuencias riesgosas. Por lo tanto, tenemos que preparar y armar a las generaciones que vienen para que salgan adelante por sus caminos decentes, derechos, con respeto hacia el otro, con respeto hacia ellos mismos, que es lo fundamental, ¿no? Siempre tenemos que, si uno no se quiere a sí mismo, no quiere a los demás. Bueno, de la misma manera, si uno no se encamina, si no quiere encaminarse, es difícil su accionar dentro de una sociedad. Más de una sociedad con tantos vericuetos. Hay que pensar también de que todo aquello que se logra es con el esfuerzo, porque si no es corrupción. Así es. ¿No? Entonces, también a veces, como ha avanzado tanto la corrupción y la grosería demostrativa, como hablábamos recién de Fariña, ¿no? Que de pronto es una bestia en todo su esplendor, porque encima derrochaba plata groseramente. Entonces, todo el ejemplo que va dando, toda esa ilusión que va creando en usted, señora, usted, señor, hace que finalmente uno crea que aquel que tiene alguna cosa lo ha hecho de ese modo. Entonces ya se nos mezclan todos los tantos y donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces tengamos mucho cuidado con estas cosas que vamos aceptando como verdaderas. Y a su vez quizá nosotros también, Francisco, tenemos todo este pensamiento porque venimos de otro formato de sociedad, ¿no es cierto? De otro formato de Estado, con sus situaciones también de políticas engorrosas, pero no a los niveles a los que hemos llegado hoy. Yo siempre digo que a mis padres lo que le agradezco y le agradecí siempre fue el hecho de que me enseñaron a ser responsable de mis actos, a que no hay nada más lindo que ganarse las cosas por el propio esfuerzo. Pero hoy sabemos que ante esa situación de disloque social que se dio, esto de el tema de no educación, de no un trabajo digno, de una continuidad laboral, hace que nos encontremos con todos estos escollos que hoy tenemos y que hacen a que tengamos que plantear, y nuestros gobernantes tengan que plantear políticas socioeconómicas con valores reales y con un fundamento que permita que un país tan rico como el que tenemos pueda servir de cuna o de fuente para que nuestra población tenga un trabajo digno. Sí, y también tendremos que pensar que nuestra población va eligiendo, ¿no? Que tenga un poquito de prudencia, porque aquel que está regalando calefones o colchones no le está haciendo mucho bien a esa persona. Si bien es algo que viene fantástico y todo lo demás, pero hay que pensar de dónde vienen los recursos. Ese regalo viene con
un requerimiento a esa parte que le das el regalo, ¿no? Y por supuesto, es el voto. Es el sometimiento y sí. el que no tenga pensamiento propio. Tenemos que empezar claro, a pero saber... se le ha quitado, vos fíjate que siempre el punto más fuerte de una comunidad es la educación. Sí. Y nosotros lo que estamos muy faltos es de educación. O sea, es la manera de encarar el día a día. No es nada milagroso, no es nada que vamos a tener resultados inmediatos. No. Van a pasar muchos años. Un chico que se educa y tarda 20 años. O sea, de nacimiento hasta los 20, 21 años, y ahí sale una persona de bien. ¿Y cuántas horas, cuántos días, cuántos esfuerzos, cuántos sacrificios lleva esos 21 años? Muchísimos. Esa formación, sí. Sí. Pero fíjense cómo, si no hacemos esa mezcla y ese volver a dar, cada vez va a ser más complicado. No estamos creciendo. Hemos ido cayendo. Ahora leía también en esto de Aleto Guadañez, que se ha ido pasando mucho de esa educación pública que tanto nos jactamos, se han ido pasando mucho a la educación privada, sí. Pagando además gente que no puede hacerlo, o que o que puede, pero que es un esfuerzo sobrehumano, porque en la estatal no están recibiendo los días de clase. Entonces necesitan, por un lado, para la educación y por otro lado, para asistir a sus trabajos, porque los padres necesitan trabajar y no pueden faltar al trabajo porque el chico se quedó sin clase por una huelga de maestros. Entonces, fijémonos todo siempre en las consecuencias de las cosas. Es toda una cadena, ¿no? Malos comportamientos en algunas situaciones hacen que todo se vea concatenado y como consecuencia de eso tenemos una sociedad totalmente dislocada. Aquí tenemos, mira, un ejemplo de lo que es esto de mezclar y volver a dar, ¿no? Sí. Porque la manera en que lo encara el oyente, por ahí se nota que está un poquito enojado, pero trataremos de analizar su mensaje, ¿no? El tránsito es lo más ineficiente e incompetente de la municipalidad. Bien. Bueno. Es el pensamiento de este señor. Es su pensamiento, está bien. O de esta persona. No sé si es hombre o mujer. No existen. Y salen un día ni paran a un señor que anda correctamente y si le falta algún papel lo multan. Bueno, ahí ya tenemos una primera parte. Quizás entiendo, perdón Francisco, que esta persona... Porque casi siempre reaccionamos cuando nos tocan a nosotros, ¿no? Nos encontramos todos los días con que mucha gente se acerca a la oficina o bien nos encuentra por la calle en el desarrollo de nuestra vida cotidiana y lo primero que plantea es el desorden de cualquiera sea el vehículo en el que se traslade el resto de la población. Y de aquí que cuando les llega una infracción a ellos... Ahí se olvidan de todo el resto o dicen, ¿cómo me la hacen a mí? Si todo lo que hay, que son las motos, los autos. A ver, tenemos una falta de conciencia de comunidad total, porque es el hecho de que vemos, yo siempre digo y lo dije el otro día también, soy muy refranera, vemos la paja en el ojo ajeno pero no en el propio. Entonces, cuando nos toca en nuestro bolsillo, está mal hecho. Ahora, si infraccionamos a otro... Cualquiera sea la documentación, que es requisito esencial para circular por la vía pública, que te falte, da lugar a que se labre un acta de infracción. Sí, no es agradable, pero no, a nadie nos gusta, pero entonces tratemos de llevar todas las cosas como corresponden. Nos podremos olvidar una vez y quizás ese día tenemos la suerte de que no nos paren, pero no hagamos de eso una costumbre. No hagamos el hecho de salir de nuestra casa sin la documentación que acredita la titularidad de dominio, que tenemos la licencia vigente, que tenemos seguro, si vamos en moto, el casco, que no andemos con un caño de escape antirreglamentario o modificado. Todo eso da lugar a infracciones. El estar mal estacionado, el estacionar en una ochava, el estacionar en una rampa, el estacionar en el espacio de la iglesia, que si bien no es un movimiento continuo que se da en el acceso a iglesia, pero se pueden dar imprevistos que se necesita o algún servicio
Sí, lo que sea, está prohibido ahí. A ver, prohibido, están los listo. discos, está marcado. Entonces, Respetemos, sepamos no preguntemos respetar tanto, al Silvia, otro. porque normalmente salimos siempre pero a vos viste, cuestionar todo. no, ¿Por pero qué vos viste que hacemos siempre le así? tenemos que dar explicaciones de No, todo. no, Pero no nadie creo. empieza a analizarse a sí mismo por qué hace las cosas mal. Pero, por ejemplo, esta persona que escribe, ¿no? Que de pronto le falta algún papel y le hacen la multa. Supongamos que esta persona tiene un accidente y Sí. no tiene el seguro. Bueno, Porque no tiene el seguro porque se le venció, que por ahí no se dio cuenta. Simplemente no lo tiene vencido. ¡Uy, qué macana! Tuvo un accidente. Bueno, no solamente no le cubre a él, sino que encima se va a comer un juicio del otro, Así es. que probablemente, no te cuento si llega a haber tenido alguna muerte o lo que sea, Lesiones graves o muerte. le cuesta su vida directamente porque tiene que vender todo lo que tiene, Sí, porque no tenía el seguro, porque se le van a venir todos encima sí. a ese incauto que se distrajo un minuto. Es duro, es cruel, pero es la verdad. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. No es ir a molestar pidiéndole documentos, es tratar de llegar a un orden. Estamos todos quejándonos del ruido de Ayacucho. Bueno, Sí. ¿cómo lo evitamos? Con orden. Y el orden parte a través de documentación, a través de padres que no Responsables. estén justificando cosas, por ejemplo lo del documento, y que se molesten frente a sus hijos, porque Sí. después dicen, no, pero no ves este tipo o esta mujer, mirá lo que me hizo, que yo qué sé. Entonces el chico está escuchando, entonces ya viene como mal predispuesto. ¿no? Incorpora Claro. que ese accionar, que es contrario a lo que corresponde, es lo normal. Y hoy en día tenemos una sociedad en la cual todo lo anormal se considera normal. Y lo normal es anormal. Es decir, que tenemos todos los criterios y todos los conceptos cruzados. Y todo lo que tiene que ser se considera que no debe ser. Entonces, después atengámonos a las consecuencias si no hacemos las cosas como corresponden. Sí, hay que tratar, y volvemos a esto de mezclar y dar de vuelta, ¿no? Por eso que vos decís tanto de los papeles, pero bueno, remarcamos quizá cuál es la documentación, la forma en que se tienen que conducir, para que de ahí en más sean los menos las infracciones que tengamos que labrar. Además, Y que a través de ese acta que se labró, aprenda e incorpore que tiene que ir con todo como corresponde. Y no es de mala fe ni No. nada por el estilo, No. simplemente el cuidado, la compañía. La idea de controlar este ruido con las motos, este control además de tránsito en general, porque no solamente eso, es para lograr una buena convivencia. Yo el sábado pasado pasé entrando, que te contaba Sí, en la reunión sí. del otro día, y había un montón de chicos, como 30, que estaban ahí con las picadas. Esos chicos, más allá de querer llamar la atención, están en grave riesgo de vida. Puede haber un accidente terrible. A ver, Entonces, son personas tenemos que que ir despacito, en tratando principio no de... se quieren a sí mismos. Porque Sí, en la sí, forma en que van, en las motos, eso creo que le dicen palomita, como van. Y que hacen ese recorrido fundamentalmente de cruzarse delante de los vehículos de los autos, sí. para, en definitiva, poner primero en riesgo su vida y después la del resto de los miembros de la comunidad, ¿no es cierto? Pero esas situaciones son totalmente de falta de responsabilidad de aquellos que compran las motos o se las compran, de los que van circulando de una manera que es totalmente irresponsable. Y hagamos referencia a que no solo con las motos se está poniendo en riesgo, sino que todo medio de movilidad que se utilice. Porque también en estos últimos días hemos visto el tema de gente, chicos, que ya no son tan chicos y que saben que no es la manera, en bicicleta por el medio de la plaza, cuando hay chicos, menores, niños que están jugando en la plaza o que están sentados en los jardines y ellos van con las bicicletas por todos esos sectores. A ver, la circulación con bicicletas está terminantemente prohibida por arriba de los espacios públicos. Tampoco hay que ir en contramano. ¿Cómo se multa a una persona en bicicleta? Porque no tiene patente, ¿no? No tiene patente, pero existe difícil. la posibilidad de secuestro de la bicicleta también. Hay una ordenanza que así lo dispone. Como está la ordenanza que también, en tal caso, en bicicleta pueden andar niños hasta 12 años.
los grandulones que vemos se ven con la posibilidad de una infracción también. ¿Cómo es eso? Los niños de 12 años son los únicos que pueden ir por la vereda en bicicleta. Está bien, Sí. Perfecto, sí. Pero los grandulones que tenemos, que entran en contramano, como también tenemos los vehículos en contramano. El otro día yo saliendo de mi casa, casualmente, tomo por Almafuerte y cuando voy a doblar en calle España veo que delante mío hay una camioneta de estas potentosas que tenemos. Se mete en contramano por España, como si fuera para Colón, cuando la mano de la calle es otra, y entra en una cochera, da marcha atrás y se estaciona. Entonces doy la vuelta para preguntarle a ver qué problema había tenido para hacer esa maniobra que resultó más que peligrosa. Cuando, mientras él estaba esperando para pasar, venía una de las maquinarias que tiene la empresa del agua. Entonces lo busco y le pregunto, me encuentro con un familiar o un conocido, si había entrado, si había ingresado en esa casa esta persona. Al principio me lo negó y después me dijo que sí, lo llamó y le digo, ¿vos te diste cuenta de la infracción que cometiste? No, yo no. Al principio también él me la negó. Al final después terminó reconociendo y me dice, no, lo que pasa es que yo no soy de Ayacucho. Le digo, a ver, si vos estás parado en la esquina esperando, vos ves cuál es el sentido de la calle, cómo están estacionados los vehículos. No, siempre un justificativo. Idiotas, después me dice que era de una zona de la provincia de Buenos Aires y que hacía 5 meses que estaba trabajando acá. A ver, si en 5 meses no aprendiste la circulación vehicular, ¿dónde estamos? Y después fue ahí cuando yo le dije, pero la camioneta tuya tiene el cartelito de que lo compraste en Quintana, o sea, un negocio acá en Ayacucho. Y saltó el otro pariente y me dice, ¿pero usted qué es? ¿Directora de tránsito o comisario? Le digo, las dos cosas. No, pero, entonces, a ver. Por eso, pero siempre es la vivada, siempre a ver de qué manera te puedo versear. Y tenemos mucha gente. ¿Sabe qué, señor? No se versee más. Que de la esquina vive a 20 metros y hace esos 20 metros en contramano. Entonces, ¿cómo después vamos a tener cara para salir a remitir un comunicado o hacer algún comentario si cada uno de nosotros cometemos una infracción todos los días? Porque yo siempre digo que hay errores y horrores. Errores uno puede tener inconscientemente, no con el ánimo de dañar o de perjudicar. Pero hay quienes lo hacen, que ya son horrores. Entonces, tenemos que medir los riesgos de nuestro propio accionar. Se me ocurre como mensaje por ahí no fijarnos tanto lo que hace el otro, sino mirar qué hacemos nosotros todos los días. Sí. ¿No? Tratar de... Y si el otro se equivoca, no es un ejemplo. O sea, no, porque muchas veces habilitamos, no, pero viste lo que hizo el otro. Sí, bueno, no me importa, el otro hizo tal cosa. Bueno, la famosa viveza criolla, ¿no? Claro, entonces siempre tenemos que tratar de ver de qué manera empezamos a convivir acá. Porque si seguimos justificando, los chicos van a seguir siendo cada día más brutos, el país va a ser cada día más pobre. Y bueno, yo qué sé, hay un viejo refrán que dice que el argentino destruye de día lo que la Argentina construye de noche. Así es. Y la verdad que, yo qué sé, señor, la única manera de evolucionar es tratando de forzarnos en equipo. Ahora, si creemos de que podemos estar atrás de una banda que revolea valijas, que vamos a poder llegar a una evolución, y bueno, no sé, ahí ya empezará su decisión, es su camino, es su deseo, pero vea que las consecuencias no son muy buenas, ¿no? Es la decisión de cada uno. Cada uno es artífice de su propio destino. Y sí, pero tenemos que tratar de empezar a hablar más en serio en estas cosas. Y empezar a hacer las cosas en equipo. Sí. En conjunto, porque es la única manera de salir adelante. Siempre pregonamos la solidaridad, y yo muchas veces cuestiono eso también, porque existe la solidaridad y muchas veces existen aquellos que supuestamente son solidarios porque están esperando la placa en una esquina. El solidario es el anónimo. Y acá la única forma de salir adelante también es en equipo. Exacto. También, otro ejemplo ahí sería, hablamos siempre de la selección argentina, pero mencionamos a un solo jugador, Messi, y los otros 10 ¿qué hacen? ¿No son nada?
para que ese sobresalga, es Sí. que los otros algo hacen. Entonces, hablemos de los equipos, no de una persona sola. Y fíjate vos qué gracioso hablas de esto de fútbol, y yo mucho no sé, pero de todas maneras se ve normalmente en la opinión pública, ¿no? Messi funciona muy bien en España, pero acá en la selección nuestra es como que siempre le falta algo y no sé qué pasó y que entonces cómo puede ser y que nos defraudó. O sea, me parece que hay demasiado cacique, ¿no? Es como Sí, que cada uno sí. está con sus bandas puestas y Es no, un no se país logra de hacer equipo. mucho cacique y poco indio. Mucho cacique y poco indio. Por eso tratemos de ser un poquito más indios. Y de- no tratemos de andar con la pluma tanto. La educación hace Sí, que la sí, pluma sí, la sí. utilicemos, pero para la escritura. Mirá qué bueno. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias Ha a sido un ustedes. placer tenerte. Señora, Gracias. señor, entonces tratemos de ponerle un poquito de onda a este orden, a esta búsqueda de algo que sea superador. Ese país que usted quiere vivir lo va a tener que hacer usted. No le van a traer con un monito. ¿Usted cree que algún alemán, algún suizo, algún inglés le llevan todos los días alguna cosa a su casa para que pueda vivir bien? No, cada uno se las tiene que arreglar. Y a medida que van cuidando su entorno, sus hijos, se va potenciando esa comunidad. Los países desarrollados lo hacen de esa manera. No es tirándose a chanta y quejándose y diciendo a mí no me dieron. Así no funciona. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y nos encontramos la semana próxima. Gracias.